Ok, seguimos mi gente en este vídeo. Hablemos un poco ahora, ya que nosotros repasamos lo que es soportes y resistencia y por qué tiene su importancia, que de hecho se me quedó una partecita sobre el soporte y la resistencia. Déjame ver si se lo explico aquí. Bueno, aquí estamos. Mire, una de las reglas básicas para usted entender cómo funciona el soporte y la resistencia es como podemos ver en la imagen. Funciona como un ping pong. O sea, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y aplicando la reglita de que un soporte es una resistencia futura o una resistencia es un soporte futuro. Pero es normal, es sencillo de entender. Es un ping-pong. Cuando toca el soporte, lo más probable es que el precio rebote. Y cuando toque la resistencia, por igual, puede que rebote también. Lo importante es detectar a tiempo ese tipo de movimiento. ¿Cómo vamos nosotros a detectar los tipos de movimiento de rebotes o de ruptura? Sencillo, entendiendo cómo se forman las velas japonesas y qué nos indican las velas japonesas. De eso es lo que yo le voy a hablar en este vídeo. Cómo se forman las velas japonesas y los movimientos más importantes de las velas japonesas. No le voy a hablar de ningún tipo de vela en específico, porque eso lo voy a dejar para otro vídeo, pero sí le voy a hablar algo muy importante que ustedes deben entender para conocer el precio en sí. Vamos a ver. Bueno, empecemos entonces, déjame ver. Miren, aquí tenemos una estructura. Este gráfico yo lo descargué de internet, ustedes lo pueden hacer también. Mire, la formación de las velas. Esto es una vela alcista. La apertura es aquí donde dice, déjame utilizar el pointer. Perdón. Bueno, sí, mire, como podemos ver, aquí tenemos la apertura. Es donde comienza el movimiento de la vela, la apertura. Aquí tenemos el mínimo, es donde ese, el mínimo es donde el precio llega a bajar más. O sea, es a lo más bajo que llegó el precio con esa formación de esa vela. Entonces aquí tenemos el cierre, que es donde el precio cierra. Este es el cierre aquí. Aquí es el cierre, justo aquí en ese tronquito es el cierre. Veamos, mire, ahí es el cierre. Aquí tenemos la apertura. Abre, entonces se mueve así. Entonces, abre aquí y se mueve en esta dirección y cierra aquí. Ahora bien, no generalmente no cierra en su máximo, que este es el máximo, por ejemplo, vemos aquí, sino que deja su mecha. Como, bueno, aquí tenemos el nombre, mecha o sombra, o wick en inglés le dicen, y así se forma una vela alcista. Ahora bien, una vela bajista es esta roja que tenemos aquí. Aquí nosotros tenemos la apertura. A diferencia de esta vela, mire, a diferencia de esta vela verde que tenemos aquí, donde la apertura es aquí abajo, fíjense, aquí abajo la apertura de la vela bajista es acá arriba, aquí, justo aquí, la apertura, fíjense. Entonces, el cierre de esta vela es por debajo de la apertura. Mire, el cierre de la vela verde es por encima de la apertura. El cierre de la vela roja o bajista es por debajo de la apertura. Fíjense, el máximo de esta vela roja lo tenemos aquí. Es el precio máximo que alcanza esa vela. Y el mínimo es donde llega el precio, pero no cierra ahí, sino que tiene su cierre. Así se entiende, cualquier vela, eso se aplica a cualquier vela, pequeño, una peonza, un pin bar, un doji, lo que sea. Se aplica a este tipo de gráfica y de teoría. Entonces vamos a ver otra imagen.
otra imagen muy importante. Esta imagen, déjame ver. No, esta no, esta fue la que le expliqué de soporte y resistencia. No. Ok. Le voy a enseñar tres entradas que yo la hice porque sus velas eran velas bien formadas. Miren, fíjense en esta entrada. Esto es una imagen. Yo no necesité en esa entrada la ayuda de ningún indicador, simplemente una confirmación con los tipos de vela. Que de hecho, le voy a hablar del tipo de vela que yo utilizo para confirmar más adelante en uno de los vídeos. Solamente hablaré de los tipos de vela que tú puedes utilizar a hacer una entrada. Pero fíjense aquí. El precio en esta vela que nosotros vemos, el precio en esta vela que nosotros vemos aquí grande, donde está la flecha azul, fue que el precio hizo su apertura. Y hizo una apertura con un movimiento fuerte, un movimiento brusco. Un movimiento brusco que me llegó a romper esta pequeña acumulación que estaba haciendo el precio aquí, donde yo encuadro. Me lo rompió por aquí, fíjense. Y ahí fue que yo hice la entrada, cuando me rompió. Pero yo no hice la entrada simplemente porque me rompió esa acumulación, ese pequeño rango en 10 segundos, sino que hice la entrada por varias condiciones. En primer lugar, el tipo de vela que me da. En segundo lugar, el mercado se encuentra en una zona de resistencia. Y ya me había producido dos velas dojis, o sea, de indecisión. Encima de eso, una cosa también muy importante es el movimiento con que hizo esta apertura. El movimiento fue brusco y me dio tiempo de hacer la operación aquí. Entonces, ese es un aspecto muy importante a la hora de tú seleccionar una entrada, de tú ajustar las velas japonesas. Es importante que tú observe bien cómo se forma esa vela. Observa bien cómo abre esa vela. Observa bien lo que está produciendo esa vela en 10 segundos o en un time frame menor que al que tú estás detectando la oportunidad. Es muy importante eso. Bueno, de hecho, yo trataré de hacer un curso, ahora que lo pienso, solamente de cómo detectar la fluidez del mercado, de cómo detectar, o sea, vamos a profundizar en ese cursito, más o menos de 3 o 5 vídeos. Vamos a profundizar solamente en los movimientos de la vela. Solamente en los movimientos de la vela y sus corrientes. Entonces, veamos otro ejemplo. Ok, aquí, esta es una de las entradas favoritas mías. Ustedes verán en el vídeo que les voy a enseñar que esta entrada casi siempre me resulta a mí. Como les digo, no les voy a mencionar el tipo de vela ni voy a entrar en detalle con el tipo de entrada ni confirmación en 10 segundos, porque este es un video simplemente para hablar un poco de los movimientos y formaciones de las velas japonesas y cómo le podemos sacar provecho. Miren, este tipo de entrada que nosotros vemos aquí, esa vela que ustedes ven ahí, que quedó totalmente arropada por la anterior, es el tipo de oportunidad que yo prefiero casi todo el tiempo. Esa es mi favorita, para serlo honesto. Y encima de eso, una buena confirmación aquí es lo único que yo necesito para ejecutar una entrada. Fíjense, la confirmación en 10 segundos, como ustedes sabrán y como ustedes entenderán, yo la hago de diferentes formas. A veces con vela, a veces con el mínimo, el máximo de la vela, dependiendo. Eso se lo detallaré más adelante. Pero veamos otro ejemplo para no alargar mucho el vídeo. Este fue el memo de ahorita. Este es otro ejemplo muy importante. Fíjense, yo no hago la entrada simplemente por curiosidad o porque llegó. En este caso no hago la entrada simplemente porque llegó de que aquí o porque llegó aquí.
no, no. Fíjense que aquí, es decir, aquí, me da un patrón de vela sumamente efectivo en el gráfico de 10 segundos. Pero no solamente por eso, sino que la apertura de esta vela en un minuto aquí fue una apertura limpia. Es una apertura que sale con fuerza a la baja y está saliendo desde una zona de resistencia. Entonces, sale con fuerza y me da una confirmación en 10 segundos. Yo lo que busco cuando detecto una oportunidad en un minuto es cómo abre esa vela y cómo cerró la anterior. Mira, aquí podemos ver que la vela anterior déjame ver si lo agrando un poco más. Ok, sí. Bueno, aquí podemos ver que la vela anterior cerró con una mecha. Esa mecha combinada en una zona de resistencia. Y encima de eso, una apertura aquí con mucha fuerza a la baja. Fue lo que determinaron que yo hiciera esa entrada. Pero antes de yo hacer la entrada, confirmo aquí en 10 segundos. Confirmo en 10 segundos. Con lo que está haciendo el precio en ese time frames menores. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo, algunas entradas de un vídeo. Miren esta entrada, fíjense bien de esta entrada. Es una entrada muy confiable, parecida, bueno, parecida no, es el mismo patrón que yo le expliqué hace un momento. Fíjense que esta vela roja queda envuelta en la vela anterior. Queda completamente envuelta en esta vela que está aquí. O sea, su apertura, su cierre, su máximo y también su mínimo quedan encerrados en la vela anterior. ¿Qué me quiere decir eso? Que los bajistas ya no pueden más. Si pudieran más, el precio terminara por aquí abajo. Por aquí abajo terminar el precio. En lugar de cerrar como cerró ahí, que cerró por dentro del rango de la vela anterior, pues entonces, ¿qué les digo? Ahí podríamos decir, bueno, el precio va a seguir. Pero aquí sucede lo contrario. Este es mi patrón favorito de yo hacer entrada. Ustedes verán por qué. Antes de darle play, miren esta formación aquí en 10 segundos, que le voy a explicar este tipo de formación. Y miren esto, ya lo he hecho en varias ocasiones. Miren lo que me hace. Vamos a ver ahora cómo se reproduce la entrada. Miren esto, yo hago la entrada aquí normal. Entrada aquí, no se confundan, no se confundan. Fíjense bien, la entrada yo pude haberla hecho aquí también, cuando me creo este patrón. ¿Por qué? Porque es un patrón muy confiable. Sin embargo, también es importante esperar que en 10 segundos esta entrada, o sea, esta última vela cierre por arriba de la media móvil simple, que de hecho es uno de los usos que yo le doy a la media móvil simple. Pero son varias las confirmaciones que me da la media móvil simple, no solamente esto, sino que más adelante yo se lo explicaré también en uno de los vídeos. Como ya saben el contenido, bueno, el contenido se lo voy a poner al final de este vídeo para que ustedes vean cómo viene más o menos el curso completo. Miren cómo terminó. Fíjense cómo terminó. O sea, si nosotros prestamos atención a este tipo de patrón, le podemos sacar mucho provecho, porque se forma constantemente. Vamos constantemente y lo podemos utilizar tanto para reversión, para entrada a continuación, como sea, pero vamos a entrar más en detalle en el próximo vídeo. Miren, señores, eso era todo por hoy. Yo espero que les haya sido de mucho provecho y no, vamos a seguir.
Déjame ver. No, eso era todo. Quería enseñarle el contenido, pero se lo enseñaré en otra parte. Adiós. Bueno, antes de despedirme, quiero que tomemos en cuenta varios aspectos. ¿Ok? Vamos a resumir sencillamente lo que debemos tomar en cuenta. Hay tres aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos es la apertura de la vela, perdón, uno de ellos es el cierre de la vela anterior. El otro aspecto es la apertura con que abre nuestra vela de oportunidad. Y el último aspecto, y no menos importante, la formación de las velas en 10 segundos. Eso es lo más importante que debemos tomar en cuenta. Aparte de eso, debemos ver el movimiento, la fuerza, la estabilidad del gráfico, que eso lo veremos en otro vídeo. Muchísimas gracias por todo y ahora sí, descansen.